Celta 1, Real Sociedad 1. Comenzamos otra nueva tertulia, Gaur Realá, en este sitio emblemático como es la Sociedad Gastronómica de Donostia, a través de Egunon Televista. Y lo vamos a hacer además con dos buenos amigos que enseguida presentaré, aunque antes quiero hacer referencia a la jornada de Liga disputada este fin de semana. Otra jornada más, en este caso ya la 10ª, en el que la Real no puede sumar de 3, se tiene que conformar con el empate, tras conseguirlo además en los últimos minutos del encuentro. Salió la Real con una presión muy intensa, con una defensa de 5 muy adelantada, presionando muy arriba, y al tener defensores, como lo hemos comentado más de una vez en esta misma tertulia, pues que son muy lentos, el Celta ya tuvo 2 balones a la espalda antes del gol que hicieron alrededor del minuto 20. La Real también pudo marcar en esos primeros 45 minutos en 2 remates de cabeza de Mikel Oyarzábal y en otro del debutante, en este caso del venezolano Yangel Herrera. El Celta terminó esa primera mitad con un jugador menos por la doble amarilla que vio el capitán gallego a la salida de un córner tras un primer empujón de Yangel Herrera al que respondió el jugador del Celta, que ya tenía por cierto una amarilla. En la segunda parte Sergio Francesco no arriesgó, con un jugador más en el campo, siguió el mismo plan de partido y salvo una ocasión que tuvo Barrene, la Real dominó, pero no creó grandes ocasiones de peligro. Solo los cambios, que yo creo que se hicieron tarde, cambiaron algo el partido y se consiguió el empate por medio de Soler al rematar de cabeza un centro de Guedes, aunque antes, en una jugada anterior, el Celta pudo matar el partido con un mano a mano con Remiro, que afortunadamente se fue fuera, rozando el poste derecho de la portería realista. Se les ve, o por lo menos a mí me parece, que hay jugadores que están jugando con mucha ansiedad. Individualmente yo creo que la Real tiene mejores jugadores que el Celta, pero el Celta demostró ser mejores, en este caso yo creo que a nivel colectivo. Hoy aquí en la Gastronómica contamos con 2 buenos amigos, como decía al principio, 2 entrenadores, uno en activo y además con éxito, y me vas a permitir, José Luis, que primero salude a Alberto Iturralde, porque a ti ya te consideramos de la casa. De la casa. Puntos Alberto, casa. Buenas tardes y bienvenido. Hola, muy buenas, gracias. Gracias por venir y en principio enhorabuena, porque menuda victoria que habéis conseguido este fin de semana. Sí, la verdad, una victoria de prestigio, porque ganar en el campo del líder y imbatido, pues la verdad es que no era tarea fácil. El desarrollo del mismo así nos lo marcó, fue un partido muy duro, muy complicado. La primera parte sufrimos mucho y bueno, luego poco a poco conseguimos equilibrar un poquillo y acertamos en una ocasión que tuvimos mediada la segunda parte y nos permitió pues ganar el partido y seguir en esta trayectoria positiva que llevamos en esta temporada, fundamentalmente a domicilio. Ganó con el Pasajes, ganasteis con el Pasajes en Portugalete, un campo que además se te da muy bien a ti, ¿no? Sí, la verdad es que he tenido la oportunidad de ir 4 veces con el Pasaya en estas últimas 4 temporadas y hemos conseguido ganar en 3 de ellas, o sea que sí, la verdad es que siendo un campo tan complicado, pues la verdad es que se nos da bien, sí. Antes de centrarnos en el partido de Vigo, me gustaría presentarte y preguntarte, entre otras cosas, por tu etapa en la Real. Tú estuviste varias temporadas allí en la Real, te iniciaste en Astigarraga, luego ya me corregirás porque seguro que me tienes que corregir. Yo te conocí, o por lo menos yo fue donde te conocí, allí con el Mundarro. Estuviste también en el Lengo, fichaste por la Real, en donde has estado en varias categorías de las inferiores antes de ser entrenador asistente con el uruguayo Martín Lasarte en 2009-2011 en segunda división primero, consiguiendo el ascenso y luego manteniéndolo al año siguiente, ¿no? ¿Es así? Sí, bueno, antes de Astigarraga estuve en el Lengo, el orden es al revés, primero hice 2 temporadas que es donde empecé a entrenar en el Lengo y luego ya fue mi etapa de Astigarraga de 10 años y luego de allí marché al Real Unión y estuve 6 temporadas antes de ir a la Real. Ahora has comentado que bueno, llevas varias temporadas en el Pasajes. ¿Qué equipo tienes este año para competir en esa tercera? Pues un equipo quizás un pelín más experimentado de lo que hemos tenido las temporadas pasadas, que eran equipos realmente jóvenes, con muchísimos juveniles. Y en cambio este año, bueno, pues a pesar de que mantenemos esa identidad, sí hemos pensado que era necesario incorporar 2-3 jugadores con cierta experiencia para ayudar un poco en el proceso de los jóvenes. ¿Y el objetivo? Porque ahora esto es el más arriba de la tabla, estás entre los 3 primeros, ¿el objetivo es ascender o...? No, a ver, la competición es la competición y cada semana te va poniendo en tu sitio. Evidentemente,
Al inicio de temporada nuestro objetivo es la permanencia. Somos uno de los equipos más humildes de la categoría a nivel presupuestario y entonces el objetivo no puede ser ascenso, que evidentemente nosotros, como te decía, vamos a disputar cada partido y lo que salga saldrá, pero evidentemente en una temporada más en la que además de los 3 equipos que descienden por decreto, ¿no? por normativa, estamos muy pendientes de los descensos en cascada que pueda haber de la segunda ref, donde la mitad de los equipos pertenecen a nuestro grupo, al vasco. Entonces pensamos que puede ser un año de muchísimos descensos. Entonces, bueno, nosotros vamos haciendo camino, vamos puntuando, tenemos 14 puntos y la idea es seguir sumando lo máximo que podamos, hasta donde nos dé. Volviendo a tu etapa en la Real, coincidiste, como decía antes, con Martín Lasarte. Y digo Martín Lasarte porque casualidad, no sé quién me dijo el otro día que un entrenador que ahora sé él se traería a la Real, porque no sé cómo era Martín Lasarte, tú nos dirás, pero que sería quizás en este momento el entrenador idóneo de la Real. Tú que le conociste, ¿cómo era Martín? Porque es un hombre que lleva a la Real en el corazón, su padre era Andoain, y bueno, él fue jugador del Depor aquí, ¿no? De defensa central en el... Sí, en el Depor que ha ascendido a Primera División. Sí, Martín era un hombre era un líder silencioso, yo creo. Yo creo que sin grandes extravagancias, sin grandes aspavientos, en el día a día era un hombre con muchísima personalidad, con muchas tendencias sobre la plantilla y creo que esa capacidad de unir, de aglutinar a una Real que en aquel momento estaba realmente dividida y fracturada en concurso de acreedores, con 2 ascensos frustrados. Yo creo que Martín llega y es un poco, yo creo que ese nexo que consiguió pues dar esa calma, esa tranquilidad a esos jugadores que había, ese entorno que estaba tan pues encrespado, como digo, en concurso de acreedores, con 3 años en segunda división, una situación realmente muy complicada. Y creo que él fue uno de los artífices de dar calma y de poner un poco, sentar un poco esas bases de la Real histórica, ¿no? De la Real de siempre, de volver a las raíces y desde la calma pues poder crecer, ¿no? Sin embargo, la mayor parte de su carrera aquí no hizo más que la Real, ¿no? Porque la mayor parte de su carrera la ha hecho en Uruguay y en Chile, si no me equivoco. Sí, no, es una cosa realmente sorprendente que después del éxito, entiendo yo, del ascenso primero y luego la permanencia con 45 puntos, que hoy en día estamos hablando de 37, 38, tal. Nosotros necesitamos 45 puntos para salvarnos. Y después de esas 2 campañas exitosas, una vez que se desvincula de la Real, bueno, pues no parece que ha tenido oportunidades para entrenar en nuestra liga. Y bueno, pues como decías, bueno, pues dentro de varias etapas en Nacional, sobre todo en Uruguay, en Chile en 2 equipos más la selección. Luego ha tenido puntualmente alguna aventura, por decirlo de alguna manera, en Egipto, en los Emiratos y en Colombia antes de venir a la Real. Pero sí, la verdad es que ha hecho una trayectoria internacional, pero aquí no le hemos podido volver a ver. ¿Mantienes la relación con él? Mantengo una relación, evidentemente no de diario, pero sí puntualmente, pues, en las fechas señaladas, en los cumpleaños, ese tipo de cosas, pues nos hablamos y mantenemos la relación. Llegó, como decías antes, en un momento convulso en el que estaba la Real y cambió la mentalidad del equipo ese año, ¿no? Pasó del pesimismo que existía aquí a que se fuera de forma optimista, que se viviera la cosa de forma optimista, ¿no? Sí, yo creo que fue la clave del éxito del ascenso, ¿no? Pues como comentaba anteriormente, pues tratar de esa situación convulsa que había alrededor del club, no del equipo solo, del club entero, bueno, pues darle una tranquilidad y bueno, un pozo que sé, yo creo que el que nos permitió dedicarnos exclusivamente a competir y luego pues la calidad de los jugadores estaba ahí y nos permitió no solamente ascender, sino quedar campeones de segunda división y luego el siguiente año en primera, pues mantener, como decía, un año en el que hizo falta realmente muchísimos puntos. Ya, todo el mundo le recuerda porque hizo debutar a Griezmann y todo el mundo comenta la anécdota de que no era el jugador que estaba preparado para subir, que incluso la Real o la dirección técnica no quería que subiera, ¿no? En su día, porque no había pasado por el Sanse.
No, yo creo que eso es un mito. Yo creo que Antoine tenía que, en principio estaba llamado a cumplir con los procesos, ¿no? De hecho, ya la dirección deportiva del club algo le había visto cuando siendo juvenil ya estaba en el Sanse. Quiero decir, lo que pasa es que había, por edad o por méritos ya contraídos a ese momento, había algún jugador que estaba por delante. ¿Llegó a jugar en el Sanse? Yo creo que no. Amistosos sí, en pretemporada sí, pero en Liga no. En Liga no. Pero es que él era juvenil, ¿eh? Sí, era juvenil, por eso digo que estaba, creo que recordar que era Vingan Erdoci el que estaba por delante. Pero bueno, pues esas... Y lo subisteis, empezó a marcar goles y era imposible. Y no lo bajamos. El rendimiento marca. Eso es. Se estropeó el ascensor, subiendo. Sí, y yo creo que otro... que no sé si se ha destacado tanto, creo que otro punto importante también de la trayectoria de Martín fue la apuesta decidida por David Zurutuza, que era un jugador que estaba en la rampa de salida. Zanahoria, decía él. Y que Martín fue un valedor suyo y que creo que con razón. Luego, la siguiente temporada ya, después de que se fuera Martín Lasarte, continuaste en el primer equipo, en este caso como analista, ¿no? Con Philippe Montanier. Sí, estuve analista 2 años con Montanier, luego estuve la temporada y poco de Yagoba, incluso con David Moyes también, y empecé con Eusebio, y luego ya las 2 últimas temporadas en la Real estuve en la Secretaría Técnica ojeando jugadores para posibles incorporaciones. Eran muy diferentes, has hablado de 4 entrenadores de mucho nivel, y supongo que cada uno con su estilo y... Sí, distintos, completamente distintos. Philippe Montanier con su escuela francesa y vino con una propuesta de un fútbol distinto al que se había practicado las 2 temporadas anteriores. Yagoba, pues un entrenador incipiente, nuevo, con las ideas propias y las que había ido absorbiendo también como colaborador de Martín, pero sobre todo con una personalidad importante, que es la que le está pues demostrando que era un entrenador con muchísima proyección, ¿no? Luego vino el impasse de David Moyes, que fue como una situación distinta, diferente a lo que estábamos acostumbrados, del fútbol inglés, con muchas cosas que no, como decía, que no estábamos acostumbrados a ver en el día a día. Él tampoco yo creo que encajó aquí, ¿no? Yo no creo que estuvo del todo a gusto. Para mí fue un contraste, no sé si llamarlo de culturas futbolísticas, me refiero, pero sí es verdad que no sé si él se adaptó a nosotros o nosotros a él, pero sí es verdad que sí vio que no congenió del todo. Y luego finalmente pues Eusebio con una propuesta de fútbol muy de su escuela del Barcelona, con un tiempo en el que el equipo fue francamente bien y bueno, pues con un final que precipitó unos cambios importantes en la estructura del club. Porque ha cambiado mucho la Real, ¿no? De cómo se jugaba fútbol hace unos años a lo que hemos visto ya en estos últimos años, ¿no? Antes era más un fútbol de fuerza, ahora es un fútbol mucho más técnico, con grandes jugadores. Yo creo que aunque hayan pasado 15 años en todo este proceso que estamos hablando, yo creo que los cambios han sido a todos los niveles. A nivel de juego, a nivel de entrenamiento, lo que es el Dio y Zubieta, la cantidad de la dimensión de la Real como empresa, podríamos decir, ¿no? Por la cantidad de trabajadores que tiene respecto a entonces, los ingresos televisivos. Yo creo que los cambios han sido en muy poco tiempo, pero muy, muy importantes, no tienen prácticamente nada que ver. Muy bien. Alberto, ahora en el Pasea, como decimos, ¿sustituiste a Carlos García o ahora en el Turing o...? Entre medio hubo una persona, Valle, es un chico que estuvo cedido por la Real, porque Carlos García terminó una temporada y ya planteó la posibilidad o la conveniencia de no continuar. O sea, no fue... Había estado varios años. Había extendido el equipo, había hecho una temporada con playoff incluso. Yo creo que hizo 4 o 5 temporadas realmente meritorias. Y luego ya el club, cuando Carlos comunica que no va a seguir, hace un cambio, entra un técnico de la estructura de Zubieta y aquel hace temporada y media. Y yo le sustituyo a él. Yo no sé por qué miramos siempre fuera, teniendo grandes entrenadores, ¿no? Como tenemos aquí
en Guipúzcoa. Por cierto, que eres también ojeador de la zona norte del Málaga, de la segunda división, en este caso Málaga, donde está el director deportivo Loren, y bueno, no sé cómo compaginas las dos cosas, porque supongo que eso te obliga no solamente a tu equipo, sino a ver muchos partidos aquí. Pues con mucho esfuerzo, la verdad, porque voy con 2 chaquetas, ahora me pongo el escudo del Málaga, me lo quito, me pongo el de Pasajes y así sucesivamente, ¿no? Sí, normalmente, bueno, es una situación que está pactada así, bueno, pues porque cuando yo entro en el Málaga, el equipo está en primera ref, los medios eran bastante limitados y entonces, bueno, decidimos que mantuviera mi vinculación al Pasajes, que era anterior, y durante la semana, en el lunes-viernes, y lo que me permite el fin de semana, pues en campo, pues voy viendo, bueno, pues hago un control básicamente de la segunda división, de la primera ref y de los filiales de toda esta zona amplia, sí, porque Málaga está muy lejos, entonces tampoco los recursos son tan poderosos, ¿no? Entonces, bueno, pues como te decía, pues estoy tratando de hacer ese seguimiento, incluso ahora pues también estamos con el Mundial Sub-20, o sea que bueno, se juntan unas cuantas cosillas, sí. Loren está contento en Málaga, estuvo muchos años aquí también como director deportivo y yo creo que no se despidió como se le debiera bueno, como se le tuviera que haber despedido un jugador que lo dio todo aquí como futbolista primero y luego como secretario, como director técnico, ¿no? Yo en ese aspecto, aunque no sé si mi opinión puede ser minoritaria o no, yo creo que ha sido el gran incomprendido de esta película que estamos hablando. Loren se hace cargo de la Real en esa segunda división, en concurso de acreedores, él es quien apuesta por Martín, él es quien con muy pocos medios es capaz de formar una estructura en Zubieta y sentar los mimbres de lo que ha sido después la Real, ¿no? Segunda división, concurso de acreedores, ascenso a primera, competición de Champions, Europa League, un montón de chavales jóvenes, que es lo que a él más le ilusiona, que debutan en primera división con traspasos, dejando muchísimo dinero en caja. Y yo creo que la labor de Loren ha sido completamente, no sé si olvidada, pero porque sí, yo sí tenía la sensación muy poco reconocida. Yo creo que cuando el equipo iba bien, el mérito de los jugadores, cuando el equipo iba mal, los silbidos eran para él. Y yo creo que la Real le debe algo a Loren. Eso es un convencimiento personal. ¿Coincidiste con Iñaki Badiola? Sí. ¿Coincidiste? Sí. Pues Iñaki Badiola, precisamente, bueno, me ha dicho que la próxima semana va a acompañarnos aquí. Vamos a ver lo que nos cuenta, ¿no? El bueno de Iñaki. Por cierto, vamos a hacer una mínima pausa y ya nos metemos de lleno en el partido de Vigo y saludamos también a José Luis. Muy buenas tardes, saludos muy cordiales, amigas y amigos de egunontelevista.com. Queremos informaros que a partir de la semana que viene, esta casa, egunontelevista.com, a través del programa Report Online, va a comenzar a realizar una serie de reportajes dedicados a las empresas, al pequeño comercio, a los negocios en general de la zona de Donostia-Aldea. Estamos hablando de Rentería, obviamente, de Irún y de San Sebastián. Queremos que esta sea vuestra televisión local y queremos que sea una ventana para dar a conocer vuestros productos, para dar a conocer vuestras empresas, para potenciar en definitiva vuestra imagen de marca. Espero que os guste y ya os reemplazo hasta la semana que viene con un saludo muy cordial. Agur, amigos. Bueno, pues José Luis, gracias una semana más por venir. Voy a comenzar contigo para conocer tu impresión del partido de ayer. Gracias por venir. Primero te vamos a hacer un fijo de esta tertulia. 1-1. Además es que nos lo pide la gente, ¿eh? Vaya hombre. Y bueno, pues gracias a la gente. No, pedirte disculpas que hoy he empezado yo con Alberto, porque otro día iniciaste tú, solo faltaría tú y casi termino yo. Cerrar. Vale, estuvimos a gusto con Iñaki Anso y genial, genial. Y bueno, pues ya me dirás qué te pareció el partido de ayer. Bueno, a ver, por un lado tenemos el planteamiento del entrenador que sigue con esos intentar buscar los mecanismos de seguridad. Contra el Rayo también intentó buscar que el equipo jugara como contra el Barcelona, con ese 4-1-4-1, pero con más bien
un repliegue, ¿no? Con presión media, un equipo más bien solo puesto, pero sin más. Ayer el cambio de planteamiento, el sistema de juego, juega con 5 atrás. Él intenta, para mí, equivocadamente, jugar con 5, ir a presionar muy arriba y encontrarnos con los 3 centrales en el centro del campo. Cuando todo el mundo sabemos, incluso estuvimos comentando en la anterior tertulia, que los centrales de la Real para correr para atrás son lentos, ¿no? Y encima ayer no eran 2, encima eran 3, que tuvimos la mala suerte de que ayer era por el flanco izquierdo donde estaba Allen, de central izquierdo, donde meten una pelota que ya anteriormente, como bien has comentado tú antes también, metieron otros 2 balones con jugadas de entrenamiento, que son meter balón al espacio, pase interior y llegada y finalización de portería, ¿no? Y así nos meten el 1-0. El equipo también asiente ese 1-0. También es verdad que luego la Real mete el 1-1, que la anula a Oyarzábal por milímetros, y la Real acusa mucho ese golpe. Y esos mecanismos de seguridad que había entablado un poco, no sé, yo me quedé un poco sorprendido que el inicio de la segunda parte saldría como el primer tiempo. Yo pensaba que algún cambio iba a hacer. Sin embargo, esperó bastante para hacer los cambios e hizo muchos cambios a la vez, ¿no? O sea, como muy precipitado todo, dice que hoy como pierda yo aquí, virgencita, que me quede como estoy, ¿no? Y era pues sacar a Soler, sacar a Guedes, sacar a Carricaburu y no le cambia al portero por otro delantero de casualidad, porque ya se le veía que eso se le venía encima, ¿no? También es verdad que él, en la semana, en las declaraciones que tuvo, dice, ya sabemos lo que tenemos que corregir. Entonces, si tú ya sabes lo que tenemos que corregir, que hasta ahora no lo estabais haciendo bien, es porque había cosas que se estaban haciendo mal. Que aquí en esta tertulia y en otras varias tertulias se estaba comentando y diciendo que el tema de la defensa, el tema balón parado, que es un tema que en el debe de la Real, ayer también otros 10 goles a favor, ninguno se remata. O sea, hay cosas que hay que decir. Y luego, para mí, la sensación más gorda que tengo en este momento en la Real, después de 10 partidos de Liga, es que es un equipo débil, que el equipo contrario con meter balones interiores nos hace daño, nos hace incluso gol, y nosotros tenemos muchas dificultades para poder meter gol. Por tanto, el equipo contrario hace poco simplemente meter balones interiores para que nos hagan daño, y nos hacen mucho daño y nos meten gol. El día del Rayo también algo parecido, pero más centrado en la jugada. Ayer más de banda, y nosotros para meter un gol nos cuesta una eternidad. Ayer, como brote verde, por decir algún brote verde, pues el tema de Carricaburu, ese cuarto hora que estuvo, movimientos francamente buenos, fijando mucho a los centrales. Oyarzábal jugando más donde a él le gusta jugar, en posiciones más intermedias, y yo creo que es donde, o sea, aquí ya lo hemos comentado en la anterior tertulia también, que es donde yo creo que puede hacer bastante más daño. Pues no sé, como cosas, pues que eso, el entrenador por un lado que busca los mecanismos de seguridad, el equipo que para mí denota una debilidad muy grande, sobre todo jugando tan cerca de la línea del centro del campo. A ver, tú tienes que ser consciente de los valores de tu equipo, del debe y del haber. En el debe, pues está claro que es un equipo lento, que nos cuesta mucho correr para atrás. Ayer el equipo contrario con poco nos hace mucho daño. Entonces, tomar buena nota de eso. Que el equipo tiene que estar igual más escalonado o no ir tan arriba con los centrales, porque tú puedes ir arriba a apretar, que el equipo vaya a equilibrar, pero que los centrales estén más escalonados, no que esté uno más arriba y otro más abajo, de forma que si hay un balón interior pueda llegar, por decir una circunstancia un poco ya táctica dentro del propio sistema, ¿no? Y luego, pues, las mejoras son muy leves, porque ayer la gente dice, bueno, si se le gana al Sevilla, el punto se puede considerar como bueno. Yo creo que ayer son 45 minutos contra un equipo que juega con 10, que ya tienes que quemar todo. El segundo tiempo todavía sigues con esos miedos escénicos que tienes en tu propia cabeza, en el sentido de, joder, no nos vamos a ir tan arriba tan pronto porque todavía nos queda mucho tiempo. Sí, pero el tiempo sigue pasando y sigue pasando en contra, ¿no? Y luego en el de la Real, sobre todo el tema balón parado, que eso lo hagan mirar, porque sobre todo hasta ahora, pues yo imagino que también lo entrenarían, pero es que han traído un entrenador específico para el tema de balón parado, traído desde el Arsenal, pagando un dinero. Entonces, Tottenham, ¿no? O Tottenham, perdón. Entonces dices, bueno, pues habrá que ver un poco cuál es el trabajo que se haría, lo mismo que la realiza el entrenador o el preparador físico, cuál es la metodología que utiliza el entrenador, de este tipo de entrenador, a balón parado, ¿no? El tema de la estrategia.
Y bueno, a mí me está sorprendiendo Sergio Francisco, yo creo que es un gran entrenador, ¿eh? Sin embargo, lo que tú dices, una expulsión, pues bueno, nunca viene bien, pero cuando el equipo contrario se queda y tú tienes 10 minutos, todo el descanso para preparar una segunda parte y no haces ningún cambio, es que sorprende un poco, ¿sabes ¿no? lo pasa, José? Que la inestabilidad que tiene en este momento, la inseguridad que manifiesta el equipo, yo creo que ya viene dada también incluso del propio consejo del año pasado. Y me explico. El año pasado, cuando estaba Olave, cuando estaba con Imanol y estaba el presidente, tú date cuenta que el propio presidente dijo que igual ya este año iba a dejar el cargo de presidencia. Entonces, tanto encuentras que Olave se va o lo deja, Imanol se va o lo deja, o se ve obligado a dejarlo, me da igual. Entonces el presidente se encuentra con la coyuntura que, bueno, pues yo tengo que seguir, no nos podemos ir todos, ¿no? Entonces resulta que, bueno, esa inestabilidad o esa inseguridad que se ha manifestado incluso en sus 15 últimos partidos en la propia Real Sociedad, porque imagino que eso ya vendría hablado de tiempo, ¿no? Se ha trasladado al campo, a los propios jugadores. Y ese campo se ha trasladado ya al público. Y el público ve ese rum ya que se oye la grada, ¿no? Cada vez que el equipo contrario hace lo mínimo, que no ha hecho todavía nada, pero ya la gente está como nerviosa. Esa inseguridad se ha transmitido al público. Y el público en este momento lo que tiene es ganas de animar, ganas de apoyar, pero se encuentra con que... Y si nos meten, pues eso le pasa también al propio entrenador. Ayer, con ese 1-0 en el descanso, como tú, en vez de maniobrar, dices, bueno, vamos a intentar maniobrar. Yo no digo que eches la casa por la ventana, pero dices, joder, si estoy como... un pasito. Sí, dices, bueno, pues vamos a intentar, estás jugando contra 10, vas 1-0 perdiendo, ¿qué momento para intentar cambiar alguna cosa? Y si de repente sales igual, yo para mí esos 10 primeros minutos del segundo tiempo que, entre comillas, los regalas, dices, joder, no sé, me quedo un poco como, no sé, pues esa inseguridad que te manifiesta un poco todos los estamentos del club en este momento, que dices, joder, qué cosa más rara, ¿no? Y esto, ¿a cuento de qué viene? Luego ya, sin embargo, intenta quemar todas las naves un poco rápido, Guedes, Soler, Carricaburu, que intenta hacer un poco de todo, ¿no? A la vez. Pero tarde muchos minutos del segundo tiempo donde ves que tu equipo no está y luego llegando. un detalle, la Real Sociedad ya lleva un tiempo que el estilo, cuando incluso estaba Alberto, ya intentan cambiar un poco, que el estilo sea un poco más técnico, ¿no? De que el jugador ya no buscar ese típico, vamos a decir, jugador guipuzcoano, ¿no? Fornido, de lucha, de brega, de pelea. Ya ese jugador no existe en la Real Sociedad. Y resulta que a ojos de todo el mundo fichamos a un jugador de ese estilo, Ángel Herrera. 11,5 millones de un jugador de ese estilo. Dices, bueno, a ver, ¿dónde queremos ser? O sea, ¿qué es lo que somos y qué es lo que queremos ser? Porque estamos manifestando querer un tipo de jugador, estamos creando un tipo, o sea, no tienes más que hablar con padres de chavales de que están jugando en el juvenil. Dices, joder, es que no sé, porque todo el mundo intenta ser un jugador igual o parecido. O sea, mira los tipos de jugadores que hemos tenido en esos puestos, ¿no? Entonces dices, y de repente fichamos a un jugador que es un jugador top. Tampoco es que haya jugado en el Real Madrid, en el Sevilla y en el Tottenham. Español y Girona. Y Huesca. Entonces dices, ya has buscado un jugador de brega, de pelea, de lucha, que ayer lo manifiesta perfectamente. Sí. Y la Real Sociedad lo agradece enormemente. Entonces, habrá que ver también un poco ese trabajo que se quiere realizar en Ceuta con igual hay jugadores que Estivo y Ángel, que los hemos defenestrado, los hemos dejado y dicen, es que es un jugador tosco. Tosco, eso es. Es que joder, es un jugador que es solo de pelea, de brega, de lucha. Pero igual también te hace falta tener a Gorotxategi al lado, un jugador de ese tipo para que le desatasque de un montón de atascos, valga un poco la redundancia, ¿no? Seguro que hemos tenido ese tipo de jugador en casa y sin embargo no choca. Pero en este momento, yo creo que en este momento en la propia estructura de la Real, yo creo que no existe ya ese perfil de futbolista. Yo conozco, conozco el Sanse, conozco el C y tal, y yo la sensación no, el pensamiento que tengo es que ese perfil de jugador no lo tiene la Real en este momento. Porque la apuesta ha sido otra. La apuesta ha sido de otro perfil de futbolista, más menudo físicamente, técnicamente mejor dotado. Y bueno, pues ese es un poco el perfil de jugadores. Podríamos decir que Miquel Rodríguez puede ser un poco el siguiente en el Sanse en esa posición, es de otras características.
Bueno, y así sucesivamente, ¿no? Pero el 90% de los futbolistas en Guipúzcoa son toscos, son duros, son No, el estilo o sea, la Real en este momento tiene otra apuesta. Tiene otra apuesta. Sí, lo que se decía antes, el estilo guipuzcoano, ¿no? Pues yo creo que se ha perdido ese estilo guipuzcoano y se ha buscado otro tipo de estilo técnicamente bueno, evidentemente estilo más Masía, más Barcelona, más de tocar, más no sé, jugadores que físicamente estén bien, dotados bien técnicamente, pero se ha perdido esa esencia un poco del fútbol guipuzcoano. Y no choca, Alberto, lo que decía hace un momento José Luis, el jugar con una defensa de 5 que en principio se supone que lo que pretendes es pues amarrar bien atrás y tal, y sin embargo adelantas mucho la defensa, tienes una defensa muy lenta, que te pueden pillar, de hecho te pillan 2 veces, te meten el gol en el 20. Es posible también que quieras hacer un espejo con el Celta, que juega también con ese sistema de juego. No lo sé, esas cosas, esa información está de puertas para adentro, por qué han hecho las cosas. Igual han buscado también un poquito de seguridad, porque, bueno, pues porque la dinámica no era buena, la Real empieza el partido de colista, y entonces, bueno, pues la situación era un poco comprometida y igual hacen una apuesta un poco por la seguridad, no lo sé, esas cosas son de puertas para adentro, ellos saben los motivos por los que hacen las cosas y seguro que están bien analizadas. Se hablaba de que Sergio tenía un ultimátum en este partido, estoy seguro que cuando se rompa la cuerda se va a romper por el lado de él, aunque yo creo que hay más responsables y seguro que él, yo por lo menos considero así, que no es el primero, ¿no? Yo pienso que no está siendo él, no está siendo valiente, yo lo considero muy buen entrenador, como decía antes, aunque quizás la presión, los resultados o lo que sea no le están dejando ser él. Yo no sé, Alberto, ¿tú coincidiste con Sergio en Zubieta? Yo coincido con Sergio Zubieta y le conozco desde que era jugador. Sí, bueno, a ver, Sergio es el perfil de persona y de entrenador que es. Entonces, si alguien está buscando en Sergio otras cosas, no las va a encontrar. Sergio es un entrenador muy metódico, muy trabajador, muy analista y muy de medio largo recorrido, ¿no? Quiero decir, no es un entrenador, por ejemplo, ya que hemos dicho antes, igual del perfil de Martín Lasarte, mucho más igual en el aspecto anímico, intenso. Sergio es un entrenador de mucho método y bueno, esas cosas a veces igual cuesta un poco más cristalizarlas o hacer, y luego sí es verdad que se ha encontrado con un momento muy difícil. Muy difícil, lo que habéis dicho un poco a nivel de club, a nivel de, pues con todos los cambios que ha habido en la cúpula, en el entrenador, pues que es su caso, en la plantilla, después de una temporada en la que bueno, el equipo no hace Europa después de muchos años y hay cierta incertidumbre o inquietud en el entorno. Y bueno, pues yo creo que el momento es delicado, es delicado. ¿Tú que hablas con Martín, crees que estaría dispuesto a hacer una segunda etapa en la Real? ¿Lo ves? No lo sé, de esas cosas no hemos hablado, la verdad. Yo creo que ahora en este momento está Sergio y yo le deseo todo lo mejor y que aguante mucho tiempo, que será bueno para él y para la Real. ¿Tú, José Luis, harías algún cambio de sistema? ¿Cambiarías algo para que viéramos otro equipo en el campo? Yo que se juegue con 3 centrales y 2 carriles no me parece mal. Lo que pasa es que ya la aplicación del sistema, que es la táctica en el fútbol, que juegues con la línea de 5 en la raya del centro del campo, alineados, sobre todo los 3 centrales, no lo veo bien. O sea, que estés escalonado, bien, lo percibo y lo entiendo, pero que juegues con 3 centrales y que los 3 estén en la línea del centro del campo y que te cojan 2 veces y todavía te cojan la tercera y te metan gol, es que algo no estamos haciendo bien. Y cuando algo no estamos haciendo bien, evidentemente tienes que ser capaz de, o sea, por muy analítico que seas, por muy metódico que seas, o sea, tienes que ser capaz, la máxima de un entrenador es saber corregir sobre el momento. Para mí, los mejores entrenadores son los que en el transcurso de un partido son capaces de modificar cosas. O sea, no que todo, no, es que hemos planteado el partido así, muy bien, me parece fenómeno, pero podrás modificar, ¿no? Lo mismo que él comenta que ya sabemos lo que tenemos que corregir porque lo hemos trabajado durante 2 semanas, estarás viendo el partido y estás viendo que te están haciendo las situaciones de peligro como te las estaban haciendo en otros partidos, que estaba siendo de los equipos más goleados, te han hecho ya 2 y todavía te han hecho la tercera y te han metido gol. Yo no creo que... creo que Sergio Francisco te quiere decir, a ver, en el primer cuarto de hora te hacen 2 ocasiones iguales prácticamente,
Según también al término del partido habían preparado ese tipo de cosas. No sé, algo quizás está ansioso, está nervioso, está preocupado, porque me parece mucho mejor entrenador Sergio que lo que está. Y luego que en la Primera División, es un poco de lo que ha comentado también Alberto, no es lo mismo entrenar Primera División que estar con el segundo equipo o estar con los juveniles. Primera División ya la presión es diferente, la intensidad es muy diferente, hay mucho egoísmo, cada uno va tirando para su casa. De hecho, al final del partido, y tú que eres periodista, las declaraciones de Soler me parecen fuera totalmente de contexto, o sea, metiéndose de que este partido con 10, 45 minutos teníamos que haber ido a ganar, teníamos que haber ido antes. Los 5 últimos minutos con el empate a 1 no hemos sido capaces de mover el balón. Mira, como decía mi amigo Alfredo del Castillo, mi niño... Pues el responsable sois vosotros. Pero si tú el día del Rayo jugabas andando, ¿de qué me estás hablando? O sea, que saliste de titular, ¿de qué hablas? De que hay que tocar el balón y que hay que correr y que... chico, pues tendrás que mirarte tú en un espejo, el primero, para empezar a criticar a los demás, porque estás criticando a tus propios compañeros y al propio entrenador. Pero eso pasa mucho, José Luis. Seguro que Alberto, el del banquillo, siempre te está diciendo, joder, pero ¿por qué no presiona? ¿Por qué no va? ¿Por qué no hace? Y luego sale él y hace lo mismo. Sí. Son situaciones complicadas. Sí. Eso es. Y luego otro dato. El tema que aquí lo comentamos en el anterior partido contra el Rayo Vallecano, la implicación de los jugadores extranjeros. Estamos pasando de luz naranja a luz roja. Ayer Sakiz, estando Oscarson lesionado para 5 semanas más, por cierto, teniendo a Carricaburu como único delantero, vamos a decir, de referencia, Sakiz no va ni convocado. El día del Rayo Vallecano regalando la camiseta, faltando 10 minutos, perdiendo en casa, y ayer no va ni convocado. Yo creo que ahí ya tenemos un problema. Y con Kubo yo creo que tenemos otro problema, porque Kubo ha ido a jugar con Japón 2 partidos, el primero no lo jugó por prevención y demás, pero el segundo sí lo jugó. Ha venido a Zubieta. Parece que se lesionó la víspera. Sí, ahora de repente tenemos molestias. Jueves entrenó, viernes, bueno, no sé. No vamos a pensar mal en ese aspecto. Bueno, vamos a escuchar. Yo creo que deberíamos empezar a pensar mal. Bueno, yo creo que es pronto. Vamos a escuchar a Sergio Francisco, vamos a ver lo que decía el técnico de la Real al terminar el partido y seguimos. Bueno, lo dices bien. Creo que la primera parte, sobre todo el inicio, ha sido muy igualado. Los dos equipos intentando apretar alto, los dos equipos intentando ser agresivos sin dejar tiempo al rival, intentando quitarle tiempo. Bueno, hemos encajado ese gol. Yo creo que ha habido 2 ocasiones parecidas para los dos equipos, la de Mikel, que ha sido muy clara de cabeza, y prácticamente en la primera vez que nos hemos equivocado nos han encontrado esa contra que nos ha hecho ponernos por detrás, ¿no? Se nos ponía un poco de cuesta arriba todo. Creo que hemos ido trabajando el partido, creo que hemos seguido insistiendo, siendo agresivos. Hemos tenido la ocasión de Barrene también. Bueno, y el descanso, pues justo antes del descanso nos quedamos con uno más. Creo que era una oportunidad para ser muy agresivos. Lo hemos intentado ser toda la segunda parte. Creo que sin estar como muy solventes hemos sido capaces de generar muchas ocasiones de gol. Bueno, hemos encontrado ese gol cerquita del final y hemos empujado hasta el final, ¿no? Por lo menos tengo la sensación de que se nos ha escapado una victoria, ¿no? Entonces, bueno, puntito para seguir, pero sensación de que podemos haber conseguido los 3. Sí, vamos a seguir intentándolo. Creo que bueno, pues que tenemos ahora un partido cerquita, el siguiente partido viene viernes. Creo que hemos hecho muchas cosas bien para poder apoyarnos hoy y por supuesto que delante de nuestra gente, con su apoyo, tenemos que intentar conseguir esa victoria contra el Sevilla, que haga el punto bueno hoy. Bueno, pues cada jornada que pasa sin sumar de 3, pues es un peso más, ¿no?, en la mochila de los jugadores y del entrenador. Tú, Alberto, que has estado en un vestuario de primera, ¿cómo gestionarías esta situación o cómo crees que habría que gestionar esto en este momento? Hombre, me parece un poco osado por mi parte dar las recetas cuando no estoy dentro para saber realmente cuáles son los problemas reales, porque desde fuera se perciben una serie de situaciones, ¿no?, de los diferentes cambios que ha habido en el club a todos los niveles, ¿no?, desde los jugadores hasta la dirección deportiva. Y bueno, pues venimos de unos años muy buenos donde la Champions, Europa era un poco la duda, ¿no?, si vamos a entrar entre los 4 primeros y tal, con unas plantillas realmente interesantes. Y en este momento pues nos están tocando pues un momento de cambio donde la plantilla ha sufrido una transformación importante. Yo creo que en este momento igual con menos potencial.
Ha habido muchos cambios, como decía, a nivel de banquillo, de dirección deportiva, etcétera, y creo que es un momento de pues una transición complicada. Entonces yo creo que tenemos que armarnos un poquito de paciencia y de dejarles trabajar y que sigan un poco buscando ese rumbo que es el adecuado, ¿no? Pero tú con lo que tú has vivido en vestuario de primera, que sabes cómo son los jugadores en primera, ahora es el momento de los jugadores, es el momento de hablar con ellos, es el momento de darles confianza, es el momento de abroncarles, es el momento... ¿En qué momento, visto desde fuera, te quiero decir, con los conocimientos que podemos tener todos? Yo un poco ¿Cómo gestionarías si pasaran en pasajes esto? Bueno, primero tendría que tener más datos, como he dicho anteriormente, pero yo creo que la unidad es un tema fundamental. Un poco comentabais los dos antes el tema del perfil de jugador guipuzcoano, de tal, pero no solamente en cuanto al fútbol, también en cuanto al manejo de la caseta, ¿no? Yo creo que cuando hemos tenido vestuarios muy de casa, normalmente el orden ha imperado, la unión, esa hermandad que luego se transmitía en el campo, y yo creo que son aspectos, no sé si la palabra es recuperar, pero sí desde luego que tienen que imperar. Entonces yo creo que me parece como un punto de partida fundamental para empezar pues, un poco a darle la vuelta a la situación, y como os decía, ¿no? Evidentemente hay que tener muchos más datos y ver un poco cómo va evolucionando el equipo, pero insisto que el tema de la implicación de todos me parece fundamental. ¿Y tú, José Luis, cómo gestionarías esta situación si tú fueras el entrenador del primer equipo? Nunca he estado en la situación de un entrenador del primer equipo, solamente he entrenado hasta tercera, ¿no? Pero bueno, hace 2 semanas que estuvimos aquí... Pero serán similares, ¿no? Las situaciones. No tiene nada que ver, no tiene nada, absolutamente nada que ver. El jugador siempre va a ser egoísta. Pero son todo. Alberto entrena en tercera división, lo sabe perfectamente. El jugador de por sí es egoísta, quiere lo mejor para él, y luego, pues bueno, si también puede añadir cosas para el grupo, pues las añado, ¿no? Yo, para mí, en este momento, ha dicho Alberto también, lo dijimos también hace 2 semanas aquí, yo el tema de la implicación me parece fundamental, o sea, de primero de GB. O sea, en este momento tienes que buscar jugadores que jueguen, que estén en el campo con implicación. O sea, se ve un Barrene, se ve un Oyarzábal, que pueden estar más o menos acertados. Hemos hablado de Odriozola también, ¿no? Sí. Que tiene la flecha para arriba y que sí, después de lo de Barcelona, que podía haber estado en el equipo. Sí, otra vez ha pasado a no jugar ni un minuto. Y sin embargo, Aramburu pues no está atravesando por su mejor momento, porque ayer también hizo un partido más bien malo, o sea, ni discreto siquiera. Entonces, bueno, pues yo, para mí, recuperar un poco esa esencia de ese vestuario, y el jugador que venga de fuera solamente le aceptaría con implicación. Valga un poco el ejemplo de ayer de Ángel Herrera, que viene de haber estado lesionado varias semanas, vino ya lesionado del Girona, sale el primer día, juega 1 hora y dice, bueno, ya no puedo más, pero por lo menos que se le vea implicación. Ya no digo ni que es bueno, ni que es malo, ni que es regular, pero que se le vea verdadero interés por lo que está haciendo y que verdaderamente se siente lo que se está realizando. El partido que jugaron Guedes o Soler contra el Rayo Vallecano es infumable. De hecho, ayer Soler sale de cambio. Luego termina el partido y se pega las declaraciones que se pega. El tema del central, si Martín, el central de la Real Sociedad que ha ido con la selección sub-20, que vino con el esguince de tobillo, está recuperado, es mejor que Caleta Car dormido. Es que si no es mejor que él, no. O sea, desde luego, en Zubieta sobra. Ayer también en el gol se retrata, en las acciones que tiene que correr para atrás se retrata, en las acciones que vienen de lateral pierde completamente el atisbo un poco del delantero, de un poco la cercanía del delantero. O sea, no me parece un central. No, todo el mundo me dirá, joder, pues es internacional croata, muy bien. Pero en este momento, ese jugador de la Real Sociedad, hay jugadores que pueden, para mí, aportar más categoría, y encima son de aquí. Y en el centro del campo, pues más de lo mismo. Y me está dando pena el tema de Turrientes, que es otra temporada más, que, bueno, esta temporada voy a dar un paso más, pero parece que nunca da el paso hacia adelante, o parece que ese paso que se le reclama no es el suficiente, ¿no? Que también es un jugador que técnico-táctica es francamente bueno. Lo que pasa es que, bueno, le pedirán más cosas que él o no da o parece que no da, ¿no? Entonces, pero desde luego
ayer también, el Sergio Gómez, gran jugador, gran partido, o sea, jugadores que estén implicados en lo que están realizando. Yo busqué a través del vestuario y la gente de fuera, pues que aporte, o sea, si no aporta, lo siento mucho. Ayer me gustó Gorocha, por cierto, más que otras veces. Más protegido, más protegido y se vio, efectivamente, le falta mucho, pero bueno. Y muchas cosas tiene que estar viendo Sergio Francisco que nosotros no vemos, Hombre, como ha dicho Alberto, para poder opinar, ¿no? Qué es lo que puede pasar en ese vestuario. Bueno, vamos a hacer otra pausa. Vais pensando quiénes fueron los 3 mejores de ayer. Los puntuamos para el trofeo Restaurante Aratz y seguimos. Itxasoaren egarri, lau haizetara egan, Bera dabil airean, ahotan belarritan, zuetelean. kalearen bizia, herri honen irria, euskararen txantxangoria. Bueno, vamos con el trofeo entonces del Restaurante Aratz en la clasificación primero y tras 9 jornadas disputadas y antes de que puntuéis la de hoy, sigue Ander Barrenechea primero, que ha tenido pues desde luego un impresionante inicio de temporada, tiene 43 votos, le sigue Mikel Oyarzábal con 27 y Alex Remiro 15, la mayoría de los puntos son los que consiguió cuando la Real jugó en Barcelona. Lo cierto es que las diferencias son importantes entre los 3, pero vamos con las puntuaciones de hoy, José Luis. yo 3 puntos para Gómez, 2 para Barrenechea y 1 para Oyarzábal. Bueno, pues siguen puntuando tanto Barrene como Oyarzábal. ¿Tú, Alberto? Yo 3 puntos para Gómez también. Yo quisiera igual la aportación de Rangel como ponerla en valor, ¿no? Un poco por hacer algo diferente también, pero porque creo que es una irrupción interesante. Y creo que también Barrene creo que estuvo también a un buen nivel. Oye, por cierto, ¿cómo le provocó la segunda cartulina? Jugador de oficio. Jugador de oficio, le pega un empujón, el otro se revuelve, tal, ya tiene una amarilla. Y efectivamente. Parece un error de principiente por parte del jugador del Celta. Sí, porque además la tarjeta es clara. Sí. La tarjeta es muy clara. Muy bien, pues ahora tenemos 2 jornadas consecutivas en Anoeta. La primera ya tenemos este próximo viernes en Sevilla. No sé qué pensáis del Sevilla, un equipo un tanto irregular, ¿no? Lo mismo que el otro día iba ganando, perdió 1-3 con el Mallorca de Arrasate, había goleado al Barcelona, ahora nos visita el viernes, antes luego de recibir en la siguiente semana al Atlético aquí, ¿no? Vaya 2 partidos. Sí, 2 partidos en casa que es difícil ganar los 2 partidos, ojalá se dé, ¿no? El Sevilla es un equipo bastante aguerrido con Almeida de entrenador. Lo que pasa es que, a ver, sí le ganaron 4-1 al Barcelona, ¿no? Lo que pasa es que también es un poco, no es solamente ese 4-1, el Barcelona venía de jugar competición europea, también guardó muchos jugadores contra el Sevilla, el acierto que tuvieron fue impresionante también de cara a la portería, ojo, porque el Sevilla juega mucho al espacio, o sea, cuidado con esa defensa, no sé si jugaremos de 4 o jugaremos de 5, yo creo que Sergio se va a inclinar más jugar con 3 centrales y 2 carriles. Sí, ¿tú crees que de 5 en Anoeta? Sí, bueno, tampoco es de 5, o sea, al final son 3 centrales y 2 carriles. Lo que pasa es que hay que tener cuidado porque el Sevilla juega mucho al espacio, mucho balón largo, y la Real, con la defensa tan lenta como se manifiesta en este momento, no sé, yo creo que ahí tiene que cambiar algunas cosas, o algunos jugadores, o por lo menos las formas, ¿no? O sea, que aunque tú el sistema de juego sea ese, que luego tácticamente tengas variantes para poder modificar y que el equipo no esté tan en línea y se manifieste tan en línea. Si tú vas a ejercer una presión alta para que ellos, por ejemplo, no golpeen, pues que estés más escalonado, no estés tan alineado. Lo que pasa es que si el Sevilla va a ser un equipo de golpeo, no como el Celta, que es de trenzar, de jugar igual demasiado la pelota, el Sevilla es más de golpeo, igual la Real también se posiciona o intenta posicionarse un poquito más como contra el Rayo, un poquito más atrás. No sé, habrá que ver. Muchas veces hemos escuchado, y a muchos entrenadores en este caso, que le preocupa solo su equipo, que no juegan en función del rival. El equipo va a ser un equipo muy peligroso. Y luego está el Atleti, que como decías, pues no está en un punto óptimo de forma, pero está compitiendo bien. Ayer también en Elche, en un partido duro, fue capaz de hacer un 0-0. Bueno, pues si no estás bien,
¿no? Si no puedes ganar, por lo menos no perder, ¿no? Y en ese aspecto están compitiendo. Vamos a ver si la Champions también les va pasando factura. Bueno, son muchas cosas. Muy bien, pues vamos a terminar. Antes de hacerlo, pues quiero hacerte entrega, Alberto, de este vídeo de la historia de la Real, editado, producido por mi compañero, en este caso, Ricardo Criado. Bueno, tú eres parte de la historia, además de la Real. Pues muchas gracias, oye, lo veré con muchas ganas. Y con esto vamos a finalizar, esperando pues que el viernes ganemos al Sevilla, con lo que el punto de ayer, y a pesar de que José Luis no esté muy de acuerdo, pues si ganamos el viernes será mejor y haremos ese punto bueno, ¿no? El de ayer, con 3 en casa, ¿no? Y podemos comenzar a remontar saliendo de esos últimos puestos de la clasificación que nos está quemando a todos, ¿no? Gracias, Alberto. Venga, un placer. Gracias, José Luis, y a ustedes les emplazamos la próxima semana en una nueva tertulia aquí, en Egunon Televista, a través de esta tertulia Gaur Erreala.